¿Quién tuvo la oportunidad de leer el Génesis? ¿Sí? ¿Quién más? Aunque sea un poquito. ¿Sí? Ok. Antes de iniciar con nuestro estudio del día de hoy, sí me gustaría preguntarles qué fue lo que más les gustó del Génesis. ¿Qué historia, qué porción bíblica es la que más los cautivó, la que más les llamó la atención o la que recuerdan con más claridad? ¿Quién quiere participar? ¿Nuestro hermano Ross? ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, el hermano menciona la historia de José el Soñador, que sí es una historia muy interesante, ¿no? En el Génesis. Claro. ¿Quién tuvo la oportunidad de leer esa porción de José el Soñador? ¿Ya todos? ¿Sí leyeron a José, este jovencito que fue vendido por sus hermanos? Y ya el hermano menciona también a Moisés y las plagas, pero eso ya es de otro libro, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a explicar después o a mencionar. Pero bueno, se nos hace que usted leyó hasta el Éxodo entonces, hermano, ¿verdad? Ánimo, siga así, hermano, es lo que queremos. Aurelio. Claro. Así es, una historia muy bonita porque se nos habla de la teología del Génesis, cómo es Dios, como dice Aurelio, cómo actúa Dios en relación a su pueblo. Ya tenemos teología, antropología, soteriología, nada más en esa historia, ¿no? Por acá, Gama. La historia de Abraham. Sí. Sí, también es una historia muy bonita, la historia de Abraham, porque es una historia cargada de soteriología, de salvación, una promesa que involucra la llegada del Mesías, de la simiente de Abraham, y en esta historia en particular que menciona Gama, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dice, mata a tu hijo, ofrécelo en holocausto, una figura, una sombra de lo que iba a pasar en un futuro con el Hijo de Dios, Jesús, quien efectivamente fue sacrificado por su Padre en favor de nuestros pecados, ¿no? Por acá alguien más levantó la mano, ¿verdad, hermana Cele? Sí, así es, eso es muy importante, hermana. Sí, qué bueno que lo pudo notar, hermana. Precisamente nosotros somos el cumplimiento de esa promesa, que en la simiente de Abraham, que es Cristo, todas las naciones, incluyendo a los mexicanos, van a alcanzar salvación por medio de la fe en él. Llamado Abraham precisamente el padre de la fe. No sé, la hermana Lulú, qué historia por ahí la cautivó, que dijo, eso sí me acuerdo un poquito. De José, ok, sí es una historia muy, muy conmovedora, ¿verdad? Muy triste, y vemos cómo Dios forja el carácter de este joven y lo hace un hombre misericordioso. Porque acuérdense que José al principio de su vida era guapo, ¿qué más? Dotado por el Señor para tener sueños e interpretarlos. Ya nada más falta que fuera el consentido de su papá. Ah, no, pero también, ¿verdad? Entonces esa túnica manifestaba el consentimiento de su padre, pero vemos cómo Dios lo humilla porque Dios lo quería utilizar.
Y es necesario que Dios nos humille muchas veces para poder ser útiles, para ser como Jesús. ¿Gretita? Por ejemplo, en la historia de Noé, y cuando dice en Génesis 3:15 que iba a dar la promesa de esa salvación, y después pues destruye por medio del agua a la humanidad caída, y vemos que el Señor hace un pacto con Noé, que es un pacto que sigue vigente hasta ahora, en cuanto a que no volvería a destruir a la humanidad caída con agua, ¿no? Muy bien. Y pues podemos ver ahí, siempre, por ejemplo, el arco iris, ¿no? Ese signo que aún podemos notarlo nosotros y nos hace recordar que el Señor es fiel. Sí, también la historia de Noé es una historia hermosa porque nos habla de la misericordia de Dios, de cómo Dios nos da una nueva oportunidad. Dios crea un nuevo mundo, por así decirlo, a través del agua, y por eso el Nuevo Testamento dice que es la sombra del bautismo, que en Noé fueron bautizados, por así decirlo, y así nosotros cuando somos bautizados entramos a una nueva creación, a una nueva vida. Sí, sí, Aurelio. Antes de que yo leyera yo el Antiguo Testamento, sentí yo que no, incluso lo que son las descendencias como que me guiaban a la comunidad, Sí, pero cuando las empecé a estudiar, cuando estuvieron en el seminario, nos hicieron, con el pastor Edgar, ¿verdad? sí, llegué a entender la importancia, y porque hasta para cuando predico con una persona puedo ocupar hasta las historias que existen en el Antiguo Testamento Como ejemplo. testimonio, Sí, como ejemplo a lo que ellos hicieron. sí, hermano. Fue lo que yo Sí, aprendí. yo personalmente, por ejemplo, he sido testigo del crecimiento de mi hermano Aurelio, porque él se convierte y yo tengo el privilegio de ser testigo de su crecimiento en salvación, en su cristianismo. Y por ejemplo, yo veía que no conocía mucho del antiguo, pero empezó a leerlo como él menciona, ¿no? Y eso le ayudó mucho a él a crecer en muchos sentidos. Entonces les animamos a quien no tuvo oportunidad de leer todo el Génesis, que llegue a su casa y diga, bueno, pues lo voy a leer otra vez, ¿no? Bueno, pero pues no tengo mucho tiempo, pues al menos lo puede descargar en audio, y mientras está trapeando, haciendo la comida, lo puede escuchar. ¿Sale? ¿Qué tiene más beneficio? ¿Que ponga la música cristiana que pone todos los días o que ponga el Génesis? ¿Cómo ve? Pues el Génesis, ¿no? La música cristiana es muy bonita, no digo que no, es edificante, pero si no leemos la Biblia y hay poquito tiempo, entonces póngase un audio ahí del Génesis, ¿sale? Bueno, hermanos, pues hoy vamos a estimular un nuevo reto, que en esta semana usted se disponga a leer el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, ¿sale? Éxodo es una palabra griega que significa la salida, y precisamente así se le titula a este libro en el griego, el Éxodo, porque nos habla de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿verdad? Es el segundo libro de la Biblia, el segundo libro escrito por Moisés. Los hebreos o los judíos no le llaman Éxodo, le llaman el Shemot, porque esa es la expresión que aparece en el capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres. Así inicia, ¿verdad? Estos son los nombres. Y esta expresión significa o se traduce en hebreo como Shemot, ¿sale? Los nombres. Es decir, los judíos le daban nombre a los libros a partir de la primera frase o la primera expresión que encontraban en él. Por ejemplo, ¿cómo le pusieron al Génesis? Bereshit. ¿Cómo le ponen al Éxodo? Shemot, los nombres. Bereshit, en el principio, como lo dice. Shemot, los nombres, como lo dice aquí el versículo 1. Y el pensamiento griego, o el pensamiento judío griego, es un pensamiento diferente, porque no nombra a los libros a partir de la primera palabra o de la primera frase, sino a partir del contenido nuclear del documento, ¿se entiende? Sino a partir del tema central. Por ejemplo, ¿cuál es el tema central del Génesis? Los orígenes de todo, de los cielos, la tierra, los hombres, las lenguas, la promesa, el pecado, muchas cosas. Y por eso en la mentalidad griega se le puso Génesis.
que yo pienso es un mejor nombre para el libro, porque destaca más la esencia del mismo. Éxodo ya no se le llama Shemot en el pensamiento griego, en el pensamiento cristiano, sino Éxodo, que habla de la salida, y es precisamente esa la esencia del libro. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos importantes del Éxodo, y es aquí donde las cosas se empiezan a poner un poquito interesantes y a la vez complicadas, porque ya después del Éxodo lo que tenemos son cosas un poquito tediosas, ¿verdad? Y es donde muchos se desaniman, pero tratemos de seguir adelante, hermanos. Bueno, ¿cuándo se escribe el Éxodo? ¿Cuál es la fecha aproximada? Pues como lo decíamos hace 8 días, ¿verdad? Si el Éxodo forma parte de la misma colección de los escritos de Moisés, pues la fecha aproximada sería el 1500 antes de Cristo, y reiteramos, aproximadamente, porque yo les comentaba hace 8 días, hermanos, que en los datos históricos, sobre todo en las fechas, no existe la objetividad. Todas las fechas históricas antiguas tienen que ser colocadas como un aproximado, ¿sale? Eso es muy importante. Hay personas que cuando quieren explicar las 70 semanas de Daniel, por ejemplo, aseguran que dan el día y la hora casi, ¿no? Es algo muy absurdo, porque en la ciencia de la historia es muy complicado afirmar una fecha exacta, ¿sale? Hay algunas fechas que sí lo son, pero no todas. Bueno, entonces esta es la fecha aproximada de cuando se escribe este documento. También está por demás decir que el autor es el mismo Moisés, ¿verdad? El autor definitivamente es Moisés, quien no solamente recibe la revelación del Génesis, sino también la revelación del Éxodo, y por no mencionar otra cosa, pues él mismo lo experimentó, ¿verdad? Ahora, con respecto al tema principal de este libro, estamos hablando de la liberación del pueblo de Israel. Es aquí donde el pueblo israelita empieza a tomar forma, porque sí recordarán que en el Génesis, Israel todavía no es un pueblo muy grande, ¿verdad? Israel era una familia, sí, una familia grande, pero no era constituida todavía como una nación. Ya es en el Éxodo que Israel, como pueblo, como nación, empieza a tomar una forma más correcta, más definida, y por eso el tema central aquí tiene que ver con la liberación de un pueblo, la liberación del pueblo de Israel. Existen documentales, datos históricos que nos hablan de este acontecimiento, obviamente un acontecimiento exaltado por los judíos, pero un acontecimiento también muy secreto, muy vergonzoso para ¿quiénes? Para los egipcios. Por eso en los museos egipcios se han eliminado muchas cosas concernientes a este acontecimiento. Por eso en el pueblo egipcio a la fecha se ve simplemente como una leyenda, pero en todo el mundo árabe y el mundo judío y el mundo de Occidente existen evidencias de los faraones, de muchos artefactos que ponen de manifiesto este evento como un evento muy interesante y verídico. Bien, después de hablar del tema que es la liberación del pueblo de Israel, hablemos del propósito. El propósito es dar a conocer a las futuras generaciones israelitas la liberación que Dios le otorgó a sus padres por mano de Moisés, y cómo Dios los constituyó como su pueblo a través de una alianza. En este libro vamos a encontrar, hermanos, historia que va a servir en las futuras generaciones de testimonio para que las futuras generaciones sepan las maravillas que Dios hizo con sus padres, con los hebreos, con los israelitas. Y queda de manifiesto que esta acción maravillosa de Dios quedó plasmada o confirmada a través de un pacto o de una alianza. ¿Cómo se le llamó a esta alianza? El pacto mosaico o la alianza de Moisés. Un pacto que Dios hizo con su pueblo, ¿sale? Un pacto que consistía en un régimen
en un conjunto de leyes, mandamientos, estatutos que el pueblo judío tenía que guardar, tenía que cumplir hasta cierto tiempo, por lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, obviamente. Pero ese sería el propósito, dar a conocer a las futuras generaciones israelitas la liberación que Dios le otorgó a su pueblo por mano de Moisés y cómo Dios constituyó una alianza, un pacto. Bien, ahora vamos a las partes relevantes del Éxodo, a las secciones. ¿Cuáles son las secciones relevantes del libro? Yo no les estoy dando un bosquejo exhaustivo porque eso ustedes lo pueden encontrar en internet o lo pueden encontrar en un libro de estudio o en una Biblia comentada. Pero voy a colocar simplemente en orden las secciones relevantes o más importantes del Éxodo, ¿sale? A ver, antes de iniciar con las secciones y ponerlas en pantalla, pregunto, ¿cuál es la primera sección importante del Éxodo? ¿De qué nos habla la primera sección importante? De Moisés, ¿se acuerdan? O sea, la primera parte versa sobre la vida de Moisés, ¿verdad que sí? Y la vida de Moisés, sabemos, duró, ¿cuántos años? ¿Alguien se acuerda? 120 años, ¿verdad que sí? Moisés vivió 120 años. Y en el Éxodo nos vamos a dar cuenta que la vida de Moisés, que duró 120 años, fue seccionada en 3 partes. Miren, la primera etapa de su vida fue la vida de un príncipe, ¿verdad? De un príncipe, hijo de la hija del faraón. O sea, podemos pensar en un jovencito similar a José, pero pues este sí tenía un poquito más de dinero, ¿no? Sí tenía un poquito más de lujos. Consentido, soberbio, orgulloso definitivamente, vanidoso, que vivía en los placeres. Pero miren cuántos años, 40 años. Fueron bastantes, ¿no? ¿Ustedes conocen la historia en algún punto qué hizo Moisés? Defendió a uno de sus hermanos hebreos, porque él sabía que era hebreo, y mató a un egipcio. Y de ahí inicia la segunda etapa de su vida, como exiliado o fugitivo en la tierra de Madián. ¿Se acuerdan? ¿Y a qué se dedicaba en Madián? ¿Se acuerdan? Era un pastor de ovejas. Y ahí estuvo humillado 40 años. Yo no sé si notan, hermanos, lo que mencionaba Aurelio, pero cada vez que Dios quiere que le sirva un ser humano, lo humilla, lo introduce a un proceso de humillación. ¿Sí lo notan, hermanos? Por ejemplo, lo vemos en José, lo vemos en Moisés, lo vemos en David, lo vemos en nosotros mismos. Entonces dura 40 años como fugitivo en Madián, como exiliado, como pastor de ovejas, y Dios se le aparece, ¿verdad? Y entonces ya en conclusión, los otros 40 años que le quedan de vida, Moisés vive como profeta, como juez de Israel y como profeta. De hecho, es el primer profeta de Israel y de hecho también es el primer juez de Israel. ¿Se acuerdan que él juzgaba a Israel? Y que su suegro le dijo, oye Moisés, estás muy cargado de chamba, todo el tiempo te la pasas aconsejando, todo el día, vas a desfallecer, ¿se acuerdan? Entonces él por una parte era profeta y era juez de Israel. Esto nos debe dar una enseñanza muy importante, porque hay hermanos que entran a los 50, 60 años y dicen, no, yo ya me siento muy mal, yo siento que ya mi vida va en declive, yo hubiera querido conocer a Dios joven como usted, hermano. Pero hermanos, la pregunta es, ¿la gente grande puede servir a Dios de manera útil? ¿Sí o no? ¿Pueden impactar la generación en la cual están viviendo? No pensemos que Moisés era un jovenazo, ¿verdad? Bien robusto y cachetón, porque era una persona ya de 80 años, que de seguro estaba muy cansada y nos dio un ejemplo. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, imagínense. Deuteronomio testifica que era el hombre más manso, más humilde de toda la tierra. ¿Pero así era su vida al principio? No. Y dice la Biblia que no hubo profeta como Moisés jamás, en prodigios y maravillas, y con quien Dios hablara cara a cara. Yo pregunto, ¿nosotros, por muy viejos que estemos, muy enfermos y débiles, podríamos tener una misma relación con Dios como la tuvo Moisés? Pues claro que sí, porque es el mismo Dios.
y Él está muy interesado en nosotros. Bueno, esa es la primera sección. Ponemos entonces en pantalla las secciones, ahora sí, ¿verdad? La vida de Moisés, entonces hemos dicho 40 años como príncipe de Egipto, ¿verdad? De hecho, ese es el título que tiene una película muy bonita, ¿la han visto? Se la puede poner a sus niños en vez de ponerle tantos juegos, ¿verdad? O tantas caricaturas. La película del príncipe de Egipto. Claro, ahí le ponen un poquito de su propia cosecha para que tenga interés, pero nada relevante o maligno. 40 años como exiliado en Madián y 40 años como profeta. Entonces, noten cómo Dios trabajó en la vida de este hombre. Esa es la primera sección que tenemos, ¿no? Yo espero que al ratito usted llegue con ese interés, ¿no? Voy a leer el Éxodo. Aprendamos del hermano Rosendo, que ya estuvo leyendo el Éxodo, ¿verdad? Entonces, no nos quede mal después con Levítico, hermano, ¿sale? Segunda sección importante del Éxodo. ¿Se acuerdan lo que viene después? Bueno, Moisés es mandado por Dios para hablar con quien fue su familia en su momento, con el faraón que estaba en curso, y le dijo: así dice el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, deja ir a mi pueblo. ¿Se acuerdan? Pero el faraón era una persona dura de corazón, que practicaba el politeísmo y tenía muchos dioses, los dioses egipcios, y entonces hubo un relajo, un pleito muy grande entre ellos dos. Moisés hacía maravillas y por su parte los egipcios tenían a sus magos, que también hacían sus hazañas engañosas, que eran simplemente trucos sin poder. Y entonces Dios sacó a su pueblo a través de la mano de Moisés, y a su vez con plagas terribles, con milagros que nunca se habían visto. No tengo de memoria ahorita las plagas, pero vamos a acordarnos todos juntos. ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera plaga? Las aguas, ¿verdad?, se convirtieron en sangre. La segunda plaga, las ranas, ¿verdad? La tercera, las moscas. La cuarta, ¿sí fueron las úlceras? Los piojos. Bueno, por eso tenemos que leer el Éxodo, ¿verdad? Porque ya andamos perdidos. Pero eran 10 plagas. Curiosamente, hermanos, me gustaría mencionar que en aquella época, en una ciudad europea llamada Santorini, ¿alguien ha escuchado Santorini? Ocurrió un terremoto terrible, y uno de los volcanes más grandes en Santorini hizo erupción, ¿no? Pero, curiosamente, hay un fenómeno que cuando se hace erupción con un volcán de esa magnitud, muchos de los gases quieren salir por el agua, ¿no? Eso es algo que simplemente se puede ver como un dato curioso. Y las aguas, cuando este fenómeno ocurre, se ponen rojas o dan la apariencia de un color rojo. Y los primeros animalitos que salen corriendo por esos gases, que son un poquito mortales, son los que pueden salir a la tierra. ¿Y cuáles son esos animalitos? Los anfibios, las ranas. Pero cuando hay una plaga de ranas, no sé si sepan que los animalitos que siguen por la multitud de ranas, pues son las moscas o los piojos, ¿verdad? Eran los piojos. Entonces, así sucesivamente encontramos cómo Dios está manipulando la naturaleza y haciendo milagros para sacar a su pueblo. Eso entonces es la segunda sección que tenemos en el Éxodo, las 10 plagas. Curiosamente ya empezamos a tener historias interesantes. Tercera sección, hermanos. Tercera sección importante del Éxodo. ¿Cuál es la sección? Los 10 mandamientos. Dios saca a su pueblo, establece un pacto, ¿verdad? Y Dios les da un pacto que en resumidas cuentas se manifiesta en 10 mandamientos. Vamos a ver si los 10 mandamientos, si no lo sabemos. ¿Quién se lo sabe? Primer mandamiento. Bueno, primer mandamiento de los 10 mandamientos, para que me entiendan. En número, no en valor. Porque el primer mandamiento en valor, ¿cuál es? Amar a Dios. Pero el primer mandamiento de los 10, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerdan? No te harás imagen de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Otro mandamiento que se acuerden?
Bueno, pero de los 10. Porque ese que mencionan no viene en Éxodo, viene en Deuteronomio 6:4. El día de reposo es otro. ¿Cuál otro, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre. Falso testimonio. No codiciarás. No matarás. Bueno, no robarás. Ahí están los 10, ¿no? Nosotros, la pregunta es, ¿nos regimos por ese parámetro? ¿No? Ese parámetro no es malo, pero no nos regimos por ese parámetro. Ya lo hemos dicho, nos regimos por un parámetro similar, pero mejor, que es el régimen de Cristo, la ley de Cristo, un nuevo pacto. Pero no está por demás mencionar que esto formaba parte de la sección del Éxodo. La tercera sección entonces son los 10 mandamientos. Por cierto, cuando les enseña a sus hijos los 10 mandamientos, por favor explíqueles que estos mandamientos son buenos, pero que no se comparan a las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Porque, por ejemplo, ¿debemos guardar todavía el sábado? Pues no, ¿verdad que no? Pero hay un mandamiento que nos impulsa en el Nuevo Testamento a no dejar de congregarnos, por ejemplo. Cristo dijo que estén unidos siempre. Donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. ¿Debemos seguir honrando a nuestro padre y a nuestra madre, sí o no? Pues claro que sí. Pero porque en el Señor Jesús eso sigue siendo importante, y como Cristo lo hizo, sujetándose a sus padres y honrándolos. Bueno, la cuarta sección, hermanos, del Éxodo son las ofrendas. Son diferentes tipos de ofrendas, ¿sale? Y es un poquito tedioso aquí, pero eso lo vamos a encontrar en la cuarta sección del Éxodo. Y por último, la quinta sección nos habla del tabernáculo. Dios quiso habitar entre su pueblo, ¿se acuerdan? Y Dios mandó a hacer un tabernáculo. ¿Alguien sabe lo que es un tabernáculo? No sé si ha ido al circo alguna vez. ¿Quién ha ido al circo aquí de los niños alguna vez? ¿Sí? ¿Los niños han ido al circo alguna vez? ¿Ami se ha ido al circo? ¿Saomi? ¿Sí? ¿Cómo ven el circo? ¿Parece un edificio fuerte o no? ¿Verdad que no? Es una carpa que se puede quitar, se puede poner. El tabernáculo era algo similar, donde Dios habitaba con su pueblo. Y entonces la última sección del Éxodo nos habla del tabernáculo, los utensilios, las piezas, todo eso. Bueno, ahora sí vamos a lo importante, hermanos, y el valor del Éxodo. Temas teológicos. Cuando digo temas teológicos, me refiero a qué doctrinas importantes, qué temas ricos en teología podemos encontrar en el Éxodo. Por ejemplo, en el Génesis, ¿qué doctrinas importantes podemos encontrar? ¿Alguien me recuerda una? En el Génesis. Por ejemplo, en el Génesis se habla de antropología. Se nos dice quién es el hombre, ¿o no? ¿Quién es el hombre? Una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios. Génesis nos dice que el hombre es un alma viva, ¿verdad? Génesis nos dice que el hombre es polvo de la tierra. Génesis nos dice que el hombre es malo desde su juventud, por ejemplo. Hay antropología, amartología. Pero ¿qué doctrinas encontramos en el Éxodo? Nada más así, echando a la ardilla a andar. Si usted ya leyó el Éxodo, ¿quién aquí ya lo leyó alguna vez, el Éxodo? Bueno, hay algunos que ya, los demás tienen que leerlo, ¿sale? Díganme qué doctrina importante encontramos en el Éxodo. ¿Qué doctrina, qué tema teológico podemos encontrar o absorber de este libro? Ok. Bueno, soteriología, dice Gretita, sí, hay soteriología, pero no precisamente tal vez a partir de estos pasajes. Cristología, hermanos, ¿en el Éxodo hay cristología? Dice nuestro hermano Israel Olivares, ¿hay cristología o no? Por ejemplo, en el Éxodo se celebra una fiesta importante, ¿cómo se llama? La Pascua, ¿verdad? Y por el Nuevo Testamento sabemos que esta Pascua era una sombra de lo que iba a venir. Pascua significa pasar por alto, eso significa Pesaj en hebreo.
Y Dios guardó a su pueblo en las casas, ¿se acuerdan? Y mancharon sus postes con sangre de un animal con ciertas características, sin huesos rotos, perfecto, de cierta edad. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo es nuestra Pascua, quien ya fue sacrificado por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿nosotros ya fuimos embarrados con la sangre de Cristo? Bueno, espiritualmente hablando, sí. ¿Nosotros fuimos pasados por alto por el ángel de la muerte? Sí, porque Dios pasó por alto nuestros pecados y alcanzamos salvación. Entonces sí vamos a encontrar cristología, soteriología. Vamos a ver entonces ya aquí en los temas teológicos mejor. Número 1, teología. La teología del Génesis, o sea, la doctrina de Dios en el Génesis, es muy importante, pero la teología del Éxodo es un poquito más clara, como que hay un escalón ya en la teología. Por ejemplo, ¿cómo conoció Abraham a Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Cómo Abraham conoció a Dios? ¿Cómo? Bueno, sí, Dios le habló, ¿verdad? Pero ¿cómo se refería Abraham a ese Dios? Para Abraham, ¿quién era ese Dios? Por ejemplo, para nosotros, ¿quién es ese Dios? Tenemos un montón de información ya. Pero para Abraham era simplemente el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Pero la pregunta es, ¿Abraham todavía admitía con los patriarcas la existencia de otros dioses? ¿Cómo ven? Pues sí. Ellos seguían siendo una especie de politeísmo, se le conoce monolatrismo, que de hecho es muy común en el Antiguo Testamento, que los israelitas crean en el Dios de Israel y de repente se van con Baal, y de repente se van con Acera. ¿Se han dado cuenta de eso? Como que esa cosmovisión costó mucho desarraigarla de ellos, pero los patriarcas no tenían mucha culpa, porque no tenían revelación sobre que existía solamente un Dios. Pero ya en los siguientes libros vamos a encontrar esa información. Ahora, en el Éxodo, ¿qué se nos dice del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 3, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok. Ahí en el capítulo 3, lean conmigo el verso 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, porque así se le conocía, el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Pregunta, ¿a Abraham, Isaac y Jacob se les reveló el nombre de Dios? No. Pero Moisés hace una pregunta muy interesante. ¿Cuál es su nombre? Versículo 14. Respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Miren, hermanos, ¿Moisés escuchó el nombre de Dios o no? Sí. ¿Y Moisés sí lo podía pronunciar? Sí. Ya nosotros no sabemos cuál es el nombre de Dios, porque las futuras generaciones judías tenían tanto miedo de pronunciarlo que prefirieron omitirlo y le llamaron mejor por lo que significa su nombre. ¿Se entiende? Por ejemplo, supongamos que Jesús, que es un nombre que sí conocemos, es un nombre tan importante que algunos de nosotros decimos, ya mejor ni lo digamos. ¿Qué va a pasar de aquí a 50 años si no existiera el internet y todo eso? Ya muchas personas no sabrían cómo pronunciarlo. Pero sí sabemos lo que significa Jesús. ¿Qué significa? Salvador. Entonces los hebreos, en vez de llamarle por su nombre, que lo conocieron en tiempos de Moisés, prefirieron llamarle por lo que significa su nombre.
Yo soy el que soy nos brinda una teología importante, porque esto significa muchas cosas. Primero, noten que el texto no dice yo soy el que fui, o yo soy y después no seré. El texto dice yo soy el que soy. Está hablando de un presente continuo, ¿verdad? O sea que Dios no tiene principio, que Dios no tiene final, Dios siempre es. ¿Se entiende la idea? Pregunta, ¿nosotros somos ahorita o no? ¿Sí o no? Somos. ¿Y seremos? Ya no. En algún momento dejaremos de ser bajo esta realidad. Nosotros, en pocas palabras, somos finitos, somos temporales. Así que yo soy el que soy nos brinda una teología sobre Dios que era muy extraña en las otras concepciones teológicas. Se presenta el Dios de Israel como un Dios eterno, un Dios que no tiene principio y que no tiene fin. A ver, hermanos, ¿eso es complicado de entender o no? ¿Cómo ven? ¿Se ha preguntado usted quién creó a Dios alguna vez? ¿Alguna vez usted se preguntó, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Se lo ha preguntado sinceramente? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, porque Dios es eterno. ¿Y a poco no nos deja eso un dolor en el estómago, como un vacío? Porque nosotros vivimos bajo una realidad donde estamos acostumbrados a que todo lo que existe procede de otra cosa o de otra persona. Por ejemplo, ¿de dónde salí yo? ¿De quién, hermanos? De mis papás, ¿no? ¿De dónde salió esa cajita de madera? De un árbol. Y como nosotros vivimos bajo una realidad donde todo lo que existe procede de otra cosa o de alguien más, en nuestra mente muchas veces no concebimos que el Dios que se reveló a Moisés sea un Dios eterno, sin principio y fin. De hecho, las religiones nórdicas o las religiones o las concepciones griegas, por ejemplo, o romanas, creían en dioses o en semidioses creados. No sé si lo han notado. Por ejemplo, ¿quién era el padre de Zeus? ¿Alguien sabe? Cronos, ¿verdad? Y se supone que Zeus es el dios de los dioses, ¿no? Pero antes de él había otro dios, por ejemplo. Y así tenemos a los dioses egipcios y a los dioses nórdicos, pero en la concepción hebrea con Moisés, sobre todo en el Éxodo, se empieza a plasmar la idea de un Dios eterno que nunca tiene principio ni fin, que siempre es. Él es el que es. Él es principio y fin, pero no tiene principio ni fin, ¿se entiende? Él es el eterno. Ahora, ya estamos hablando de los atributos divinos con esta expresión. Si Dios es eterno, por implicación hay otros atributos. Perdón, hermano Aurelio. Sí. Sí, hermano. Claro. Más adelante, en Josué capítulo 2, 8 en adelante, Cuando están conquistando las tierras, dice la mujer que dice, sé que antes de que se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que el Señor os ha dado la tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de nosotros, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar Rojo delante de nosotros cuando saliste de Egipto. claro, sí, lo que se hizo en tiempos de Moisés fue algo que resonó en toda la región conocida, en todo el mundo conocido, y recordando que en tiempos de Moisés, Egipto no era cualquier país, hermanos. O sea, hablar de Egipto en aquella época era hablar del imperio más grande de la época, como hoy sería tal vez los Estados Unidos o Rusia, y algo así como que Moisés va a hablar con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Para decirle que deje ir a su pueblo, ¿no? Imagínense que salga un Moisés, ¿no? Y que diga, deja ir a los mexicanos que están allá. Pues ellos contentos, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo. Bueno, si esta expresión, yo soy el que soy, implica la eternidad divina, yo pregunto, ¿qué otro atributo se desprende de la eternidad? Es interesante, ¿no?
Yo soy el que soy significa que Dios es eterno. Pero si Dios es eterno, por implicación Dios es inmutable, ¿verdad? Porque lo eterno no cambia. Y nosotros, por ejemplo, no somos eternos. Y si yo les muestro una foto de hace 10 años, ¿me voy a ver igual? Bueno, tal vez yo sí, ¿verdad? Bueno, no es cierto. Pero la verdad es que no nos vamos a ver iguales. Yo, por ejemplo, conocí a Gama hace unos 10 años tal vez, o más todavía. Y me acuerdo que cuando lo vuelvo a ver, me llevé la sorpresa de que el hermano ya estaba más bendecido por el Señor, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Y también yo, también él me dijo, oye, te ves un poquito diferente. Porque somos personas mutables. Pero si Dios es eterno, Dios es inmutable. Y si Dios es inmutable, ¿podríamos decir que Dios es perfecto? Sí. Y si Dios es perfecto, ¿podemos hablar de una inmensidad en Dios o no? Y podemos hablar de su infinitud. Y podemos decir que Dios se sustenta por sí mismo o no. Entonces Dios tiene una aceidad. Bueno, y si Dios es eterno, entonces eso quiere decir que Dios es amor, porque solamente el amor es lo que nunca deja de ser. Bueno, y si Dios es amor, y así nos podríamos ir, hermanos, reflexionando sobre teología a partir del Éxodo nada más, ¿sale? Y que Dios es espíritu, por ejemplo, que Dios no está limitado, porque si no ya no sería eterno, ya no sería inmutable. Segunda cosa que encontramos en el Éxodo, tema teológico importante. Antropología. Recordemos que la antropología, hermanos, es la doctrina sobre el ser humano. ¿Qué nos dice el Éxodo sobre la antropología, hermanos? No sé si recuerdan que en este libro se nos habla de un hombre en particular que, aunque Dios lo empezó a oprimir y a presionar, no cedía. ¿Cómo se llamaba? Faraón. Muchos pensaban que era Ramsés. Los descubrimientos nos muestran que era un hombre llamado Amosis, el faraón Amosis, que precisamente significa hermano de Moisés. Ahora, es interesante, hermanos, ver cómo Dios permitía o lo entregaba a la dureza de su corazón, y eso nos revela que el ser humano seguía siendo igual que en el Génesis, un ser duro de corazón, pecaminoso. Miren conmigo Éxodo 9:16, a ver si lo tenemos por ahí. Éxodo 9:16. Y a la verdad le dijo Dios a Faraón: yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Versículo que sigue. Todavía te ensoberbeces contra mí, contra mi pueblo, para no dejarlos ir. Entonces vean cómo aquí se habla, hermanos, de un hombre duro de corazón, y la pregunta es, ¿todos los demás eran así o no? ¿También los israelitas o no? Porque cuando vemos la película del príncipe de Egipto, la película termina con que pasan el mar, ¿se acuerdan? Ya, pobrecitos judíos, cómo sufrieron, eran el pueblo de Dios. Pero ya no vemos lo que sigue, ¿verdad? Cuando están ahí pachangueando con el becerro de oro, duros de corazón, igual que Faraón, ¿o no? Entonces se nos habla de una antropología también y de una amartología, en tercer lugar, que sería la doctrina del pecado. ¿Cómo batalló Moisés, verdad? Y cómo batalló Dios también con Moisés. Porque Moisés era de esos hermanos que decían, no, es que yo para servir aquí no. Yo la verdad como que no tengo esos dones, hermano. Mejor busca al hermanito Frank, él sí se le da el evangelismo. Yo nada más soy un hermano, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones o actitudes nos muestran la naturaleza del hombre a la fecha. El pecado, por ejemplo, ¿no? Las restricciones, por ejemplo, de la ley mosaica con respecto al pecado. En la ley mosaica se manifiesta que aún existía la poligamia, ¿no? Que aún existía la esclavitud, y eso nos manifiesta el pecado del ser humano, la dureza que hay en su corazón. A veces pensamos que solamente el faraón era duro de corazón, pero ¿para qué fue dada la ley? Por la dureza del corazón de ¿quiénes? De todos los seres humanos, especialmente los israelitas. Número 4, hermanos. Ya estamos terminando, Cristología. Lo que mencionábamos, ¿no? La Pascua, por ejemplo, ese cordero que se sacrificó era simplemente un símbolo de nuestro Cordero Santo que murió por nosotros, y por él somos pasados por alto, no somos condenados.
Por ejemplo, la roca de la cual salió agua, ¿se acuerdan? Dice Corintios, y la roca era Cristo. Y la nube que lo seguía en el día y la luz que lo seguía en la noche, ¿se acuerdan? Era la presencia de Cristo según Corintios. Y la nube que lo seguía era Cristo. ¿Qué otra doctrina encontramos en Éxodo? Número 5. Angelología. ¿Todavía se habla de los ángeles? Por ejemplo, el ángel que mató a los primogénitos, ¿no? Porque fue el instrumento que Dios utilizó. El ángel del Señor va delante de ustedes, se dice en este libro también. En Génesis encontramos más cuestiones con los ángeles, pero también en el Éxodo, hermanos. 6. Encontramos la doctrina de la salvación, ¿no? Sobre todo prefigurada en la Pascua, y cómo también en la ley de Moisés se encuentran vestigios de cómo en teoría el ser humano se podía salvar. En teoría, porque ¿qué enseñamos el domingo en la mañana? Que en la práctica el hombre no se salva por medio de la ley, porque eso es imposible. Ahora, cuando hablamos de soteriología aquí, el valor del Éxodo radica en que la soteriología del Éxodo nos muestra nuestra impotencia para salvarnos a nosotros mismos. Miren, los judíos, ¿por qué tardaron 40 años en el desierto? Pregunto yo. ¿Cuál era el plan? El plan era que en 40 días llegaran a la tierra prometida, ¿verdad? Pero ¿por qué tardaron 40 años? ¿Perdón? Pues sí, básicamente porque ellos eran duros, eran rebeldes, y por esa rebeldía y por querer ganar la tierra por sus propias fuerzas, sufrieron muchísimo, ¿no? Y esto también nos muestra cómo el hombre es impotente para cumplir con lo que Dios quiere. Sí, hermano Rafa. Así es. También seguía teniendo esa mentalidad, ¿no? Por ejemplo, lo manifiestan cuando dicen, ¿cómo extrañamos Egipto, no? Sus ajos, los puerros, los pescados, como si de veras comieran también, ¿no? Pero bueno. Tentaban a Dios, claro. ¿No? Y también sublevaban en contra de Moisés, por ejemplo. O por ahí agarraban a Aarón, que era el más blandito, ¿no? Que era el más platicón, porque ese se hablaba, y lo convencían, pues tú que ya tu hermano se fue, pues ya mira, ahorita que no está y no vino, pues tú que le sabes un poquito a eso de los metales, pues construyenos un becerro de oro, ¿no? Entonces ahí vemos muchas cosas que a la fecha son una realidad. Y por último, hermanos, encontramos bibliología. Ah, caray. ¿Y en dónde encontramos bibliología en el Éxodo? El pueblo de Dios en el Génesis, los patriarcas, Noé, la descendencia de Adán, ¿tuvo un escrito sagrado? ¿Cómo ven? Los patriarcas, la descendencia de Adán, la gente de Noé, ¿tuvo un escrito sagrado? Pero la gente del Éxodo, sí, al menos en tablas, ¿no? Pero ya tenía el pacto estipulado en tablas que contenían los 10 mandamientos. ¿Ya podemos hablar de una bibliología o no? Sí, empezamos a hablar de una bibliología, de cómo se empezó a desarrollar, al menos en ese momento, ese era el canon. Las tablas y las enseñanzas de Moisés, que posteriormente fueron puestas por escrito, ¿sale? Se usaban unas tablillas, ¿no? Que con el tiempo se cambiaron por rollos y después por pergaminos en la ciudad de Pérgamo, precisamente, que no sé si le tocó a alguno de los equipos de los varones, pero digamos que esa fue la transformación de la hoja. Tablillas, rollos de cuero, de animal, que eran rollos difíciles de conseguir muchas veces, y después el pergamino. Tan solo, digamos, el libro del Éxodo tiene 14 metros de largo. ¿Se imaginan para leerlo? Y la gente tenía un hambre en aquella época de leerlo, por ejemplo, ¿no? Y usted nada más tiene que darle vuelta a la hoja. Pobrecitos, no se les ocurrió hacerlo así, ¿verdad? Ya pasaron muchos años y lo hicieron como nosotros, ya se llama códice. Pero tenemos bibliología, entonces. Para terminar, hermanos, y espero estar sembrando la cosquilla y no el sueño, ¿verdad? Retos de interpretación. Estos son los retos de interpretación que al menos yo considero. El primero, ¿cómo armonizamos la utilidad del Éxodo con la enseñanza del nuevo pacto? Ese es un reto de interpretación porque muchos hermanos
no saben cómo armonizar este libro, sobre todo la ley de Moisés, todos los libros del Pentateuco, con la enseñanza del Nuevo Testamento. Pregunto yo, fíjense las preguntas, van a ser preguntas con un sentido muy interesante. La ley de Moisés, que aparece en Éxodo, ¿es un régimen vigente para nosotros? ¿Cómo ven? A ver, ¿quién dice que sí? Levante la mano sin miedo, no se preocupen. ¿Es un régimen vigente para nosotros, sí o no? La ley de Moisés en el Éxodo. ¿Cómo ve, hermana Lulu, sí o no? ¿Sí? ¿Quién más dice que sí? La hermana ya dijo que sí. ¿Quién se quiere? Filiberto, ¿quién más? Estamos juntando una pequeña misión. ¿Quién más se une con Filiberto y Lulú que dice que este régimen es todavía vigente? ¿Frank? A ver, ¿de veras que es un régimen vigente? Vamos a ver. Entonces, si es un régimen vigente, la pregunta es, ¿podemos tener 2 esposas? Pero ese régimen así lo enseña, ¿no? Que si tu esclava te gusta, pues la agarres por esposa, pero que también no la maltrates tanto y que le des de comer, ¿no? Si este régimen es todavía vigente, ¿podemos tener esclavos? ¿Podemos tener esclavos? Pues si estuviera vigente, sí, pero no está vigente, hermanos. Entonces la pregunta de nuevo, ¿el régimen del Éxodo es vigente? No. Ahora va la pregunta diferente. ¿El Éxodo como palabra de Dios es útil o no? ¿Verdad que cambia mucho la cosa? Cambia muchísimo, porque miren, honra a tu padre y a tu madre a la manera del Éxodo, ¿es vigente? ¿Seguros? Porque si es vigente a esa manera, entonces hay que apedrear a los niños, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Porque se portan bien mal y así lo enseña el Éxodo, ¿sí o no? Entonces, honra a tu padre y a tu madre en ese régimen no es vigente. Es vigente como lo dice Pablo, en el temor del Señor Jesús. ¿Verdad que ya no matamos a los jóvenes rebeldes? Pues ya no. Pero si estuviese vivo ese régimen, ¿los tendríamos que apedrear, sí o no, hermanos? ¿Se entiende, hermanos, la gravedad de decir que este es el estándar vigente? Pregunto yo, ¿como palabra de Dios es útil? Sí, siempre y cuando pase por el filtro de Jesús de Nazaret, ¿sale? Siempre y cuando lo colemos por las enseñanzas de ¿quién? De nuestro Maestro. No sé si queda claro esto, hermanos, pero esto es muy importante. Miren, voy a poner un ejemplo. En el régimen de Moisés, que aparece en el Éxodo, por ejemplo, si un hermano aquí es sorprendido en adulterio y estuviésemos bajo ese régimen, ¿qué tendríamos que hacer yo, Aurelio, el hermano Rafa, los ancianos de la iglesia? Sacarlo fuera, ¿verdad? Enterrarlo en la tierra. Bueno, es pavimento, tendríamos que tener una chamba bien pesada. Enterrarlo y dejarlo con la cabeza nada más descubierta. Y los que lo vieron, suponiendo que fue la hermana Laura, ¿no? Y dijo, yo vi al hermano Olivares, ¿no? Cometiendo adulterio. La primerita que iba a dar la pedrada, ¿quién era? La testigo, ¿no? Y ¡pum! En la cabeza. Y de ahí los ancianos confirmando el acto. ¿Cómo ven? ¿Ese régimen es vivo o no? No, ¿verdad? No es un régimen que sigamos hoy. ¿Pero por qué fue dado? Les recuerdo, a ver quién responde. Por la dureza del corazón. ¿Expresa el deseo pleno de Dios? ¿No? Ahora, en el régimen de Cristo, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, Laurita sorprendió a Carlos, ¿no? En el mismo acto del adulterio. Bueno, hay cosas que se deben hacer, ¿no? ¿Pero me van a apedrear? Pues no, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas? Ustedes que son maduros, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Y así cumplan la ley de Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Vuelvo a preguntar, porque este reto de interpretación es importante. ¿El Éxodo como palabra de Dios es útil, sí o no? Siempre y cuando lo colemos, ¿se entiende eso de colar? Bajo la ley de ¿quién? De Cristo. ¿El Éxodo como régimen es vigente? ¿Como ley es vigente? No, porque tendríamos que ser muy estrictos con eso, ¿no? No es vigente. Por eso no guardamos el sábado, por eso no damos diezmos, por eso los niños son un poquito rebeldes, ¿eh? Sí, hermano. Claro, entonces toda la ley es buena y es palabra de Dios si la usamos de una manera correcta bajo el nuevo pacto.
Segundo punto de interpretación importante, que a veces ahí fallamos. Ahora, pregunta, hermanos, en este primer punto que leímos, ¿fallamos o no? Muchos aquí estaban resbalando, ¿sí o no? Fíjense que el día martes de un discipulado, el primer rudimento, el arrepentimiento de obras muertas. Y llegaron de invitados unos judaizantes, ¿no? Será como echarle sal al tlaconete, porque imagínense hablar de las obras muertas, sobre todo de la ley, se complica un poquito, ¿no? Pero mucha gente cristiana como nosotros hoy aquí, si no leemos el Éxodo y no armonizamos la interpretación con el Nuevo Testamento, podemos resbalar como los hebreos o como los gálatas, ¿se acuerdan? Porque hay hermanos que dicen, bueno, la ley no es para salvar, pero sí para santificar. Tampoco es verdad. Por eso el segundo reto de interpretación es el siguiente: entender la naturaleza de la ley. Miren, pregunto yo, ¿la ley fue dada para salvarnos? ¿Cómo ven? En teoría sí, pero ya siendo exactos, no fue dada para salvación. Si no, dice Pablo, ¿de qué sirvió la promesa hecha a Abraham, verdad? ¿La promesa a Abraham sí fue hecha para salvarnos? Sí, pero la ley no. La ley, entonces, en naturaleza, ¿qué es? Es un freno, son restricciones por la dureza del corazón. Por ejemplo, el divorcio. ¿Dios quiere que el hombre se divorcie de su mujer? ¿O que la mujer deje a su esposo? No. Y la ley lo permitía por la dureza del corazón. Dios permitía muchas cosas por la dureza del corazón. Pero la ley entonces no fue dada para salvar, sino para restringir. Segunda cosa, la ley, hermanos, en este sentido, sirve, dijimos, para restringir, no para salvar, pero sirve para santificarnos o no. Por ejemplo, ¿podemos ser mejores cristianos si la guardamos? Por ejemplo, el hermano Rosendo dice, mañana es viernes, yo quiero volverme un mejor cristiano. Ya los hermanos me exhortaron, quiero ser un mejor creyente, voy a guardar el día de reposo. ¿Cómo ven? ¿Se va a santificar el hermano? ¿No? ¿Qué dice la Biblia en Gálatas? Por ejemplo, andad en el Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo ando en el Espíritu? Dice, porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Se entiende? Ay, ¿cómo es ese amor? Cristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los amé. ¿Eso santifica o no? Los que practican tales cosas, dice, no están bajo la ley. ¿Se acuerdan? Para ellos no hay ley. Ahora, entonces el hermano Rosendo mañana se va a levantar y va a decir, yo quiero ser un mejor cristiano, quiero ser mejor delante de mis hermanos, quiero crecer espiritualmente. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a amar a mis hermanos como Cristo los ama. ¿Y eso lo va a hacer crecer o no, hermanos? Sí, porque de esa manera nos santificamos. Terminamos diciendo, hermanos, que esta noche tenemos la oportunidad de empezar a leer el Éxodo. Si usted tiene a sus hijos, mire, hoy platiqué con una persona. Yo casi no platico cosas que vivo al día a día, pero esta persona me dice, mi papá fue pastor. Y yo le dije, ¿y usted, señor? ¿Por qué no es cristiano? Bueno, es que mi papá vivía en Tijuana, se convirtió años después con otra familia, empezó a servir de pastor, yo lo fui a visitar y estuve como medio año en la iglesia con él, pero nunca leímos la Biblia, ¿no? Yo escuchaba los sermones y yo estaba muy orgulloso de mi papá, porque era un hombre muy respetado. Entonces, hoy, usted que tiene a sus hijos chiquitos, lea la Biblia con ellos. Levante la mano aquí, ¿quién no lee la Biblia con sus hijos? Seguro que no la van a levantar muchos, ¿verdad? Pero ¿quién sí la lee con sus hijos? Acuérdense que la mentira viene en el decálogo, ¿verdad? Entonces, hermanos, lea la Biblia con sus hijos. No piense usted que sus hijos no van a entender. No, mejor les pongo la caricatura ahí de Noé. ¿Los niños se entienden o no? Pues sí, si a los perritos los entrenamos, ¿cuánto más a un niño, verdad? Lea con sus hijos la Biblia. Hoy no hay pretexto, todos tenemos internet. Es que, hermano, yo no sé explicar lo del tabernáculo. ¿Puede bajar imágenes? ¿Puede bajar información? ¿Puede echarme una llamadita? Pero la idea es que usted pueda crecer, que no lleguen sus hijos a la adolescencia, a la edad adulta y que digan, pues mis papás son cristianos. Pues sí, me bautizaron, pero pues yo no creo en el Señor, la verdad. Yo respeto, ¿no? Es importante que hoy lo hagamos. Y el Éxodo nos va a enseñar, sobre todo, y otros libros de la ley, que Dios estaba muy interesado en la transmisión de la promesa y de la alianza.
¿Preguntas, hermanos? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Farid? ¿Sí? Farid tiene preguntas, ¿verdad? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el domingo. Vamos a tomar nuestras medidas. Que Dios les guarde.